En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Sofía Lozano Valdés, Laura Martínez de Boringer, María Eugenia Gordillo, Jenny Ortega y familia, Amelia Lugo y familia, Isidoro Mijares, Jesse Reed y familia, por Lía, por Olga Estrada, Rosario Mayagoita, por el doctor Haidar, por Marina Padrós y familia, por Berenice Ramírez y familia, por Etelvina Ortega, por Julián Reyes, Guillermo Reyes, Maruca de Anda, María del Rosario Ramírez, Alberto Ramírez, Nicolás Venegas, Josefina Coronado y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas vivir así y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros su proyecto. A ti,
Oh Señor Jesús, honor y gloria a ti. Oh Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Con mucha frecuencia hay personas que piensan que las cosas son buenas o malas según quien las diga. Y si una persona dice una cosa y para mí esa persona es digna de confianza, entonces tiene que ser cierta. Y si una persona me comenta una cosa y esa persona me es antipática o no creo en ella o no confío, entonces automáticamente es mala. Y las cosas en sí mismas no son ni buenas, en sí mismas son buenas o malas, no depende de quién las diga. En el Evangelio Jesús les habla con sus discípulos y dice: no he venido a quitar nada de lo antiguo, sino a darle cumplimiento. Ellos pensaban que les iba a quitar una serie de preceptos de la ley de Moisés, que había cosas que ya podían hacer o que ya podrían vivir, etc. Y Jesús lo dice claramente: no he venido a quitar nada, sino simplemente a explicarlo, a que lo entiendan, a que lo vivan y a que se dé cumplimiento de esa ley. Y hoy en día, 2000 años después, sigue siendo igual. Las cosas no son en función de la época, de los tiempos, de las costumbres o del voto de la mayoría. Si todo el mundo opina que una cosa es buena, entonces es buena. Si se aprueba una ley que condena una cosa o la permite, entonces es buena o mala. No, las cosas son buenas o malas por la intención, por los medios y por el fruto que da. Y la ley de Dios, y es una de las cosas que nos cuesta entender, está dada por nuestro bien, no por nuestro mal. No va de acuerdo a las épocas. Es verdad que hay cosas en la iglesia que han ido perfeccionándose y que hay cosas que se han matizado, pero los 10 mandamientos tienen vigencia, los consejos evangélicos tienen vigencia, las enseñanzas tienen vigencia. Quiero saber, cuando tengo alguna duda, ¿qué tengo que hacer? Ve ahí el Evangelio, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y entonces se trata de vivirlo en consecuencia. Y si una persona enseña lo contrario, entre la palabra de Dios y lo que me dice una persona, yo me quedo con la palabra de Dios. Yo no tengo por qué estar cuestionando. Hay veces que dicen: es que un padre dice una cosa, otro padre dice otra cosa. Antes hacíamos esto, ahora se hace tal cosa. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dicen las enseñanzas de Jesús? Porque no puede ser que antes estaba condenado una cosa y que ahora, de acuerdo a los tiempos, se quita. Es verdad que hay cosas que la iglesia ha matizado, que insisto. Por ejemplo, la iglesia nunca condenó la esclavitud. El mismo San Pablo le escribe una carta a un esclavo diciéndole: obedece a tu amo. Pero eso no viene en los 10 mandamientos. O sea, hay cosas que en nuestro comportamiento, en nuestra vida de todos los días, no están clarificadas. En la época de Jesús, como en el Antiguo Testamento, había reyes o emperadores. No habla de un sistema político, por ejemplo.
Es que Dios quiere la democracia, o no, no lo dice. No existía en ese momento ni siquiera. Y no es porque esté en contra o no, pero yo no me puedo basando en la ley, diciendo que Dios quiere una cosa cuando Dios no la ha dicho. Entonces, primero es informarnos qué dice la palabra. Es verdad que hay cosas que tengo que investigar, profundizar, orar, para ver qué es lo que tengo que hacer. Preguntar tal vez a una persona, pero preguntar no al que me va a decir lo que yo quiero oír, sino que realmente a alguien que sea fiel a la palabra. Y luego lo segundo, enseñar eso. Porque hoy en día hay muchas cosas que no se enseñan a la siguiente generación. Y lo decía la primera lectura. Dice, al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es algo que es una obligación de cada uno de nosotros. O de ustedes, porque yo no tengo hijos. Son ustedes los que tienen que transmitir la fe, por un lado, apoyada por la iglesia, por supuesto, pero es sobre todo los padres, a la familia, a la comunidad, etcétera. Luego todo lo demás se podrá hacer, se podrán buscar métodos, sistemas, etcétera. Pero cuando una persona, algo que siempre ha estado mal, y de repente dice, no, es que leí que ya se puede tal cosa. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dice? Muchas veces, es que leí la noticia. ¿En dónde? ¿Lo escuchaste directamente? ¿Lo enseña eso? Hoy en día se le achacan, por ejemplo, al Papa Francisco. El Papa ya aprobó una serie de cosas. Yo no digo que, ni voy a entrar ni siquiera a cuestionarlo. A ver, vea la noticia, escucha la fuente, ve realmente la persona autorizada y no la manipulación, porque se manipula la verdad. Es que todo mundo opina. Pues aunque todo mundo opine una cosa, si Dios dice que es por otro camino, es otro camino. No hay elección, o al menos para mí no hay elección. O es que Dios se equivoca, o es que Dios pone unas leyes primero para unos y luego para otros, o es que Dios a unos les prohíbe una cosa y a otros otra. El tema, por ejemplo, los judíos no comían carne de cerdo ni otros alimentos, prohibido por la ley de Moisés, pero no entra en la categoría de los 10 mandamientos. Entraba en los usos y costumbres, en los mandatos que enseñó Moisés. Pero Dios mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, no mancha lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón. De ahí salen las intrigas, la soberbia, los adulterios, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que enseñarlo. Y termina el Evangelio diciendo una cosa. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino, pero el que los cumple y los enseñe será grande. Y la grandeza está en vivirlo y en enseñarlo. Es verdad que habrá cosas que habrá que profundizar, matizar, y podremos ver hasta qué punto se tiene que entender de acuerdo a las distintas circunstancias. Pero los mandamientos son los mismos. Hace 2000 años, en la época de Jesús, y creo que son otros 2000 o 800 y pico en la época de Moisés, los 10 mandamientos. Y eso no ha variado. Eso sigue estando vigente. Y esos mandamientos que Dios da al hombre no son para beneficio de Dios, son para beneficio nuestro. Eso a nosotros nos ayuda por caminar por las sendas de Dios. Y además de que eso nos evita una serie de males y de daños, encima Dios me dice, y además, si los cumples, además de evitar todas las consecuencias negativas o todo el dolor que te va a ocasionar eso, además te voy a bendecir. Entonces ahí cada uno que elija. Que una persona dice, no, es que para mí eso no está muy bien, eres libre, Dios nos dio la libertad, haz lo que quieras, pero no te quejes cuando las cosas no funcionen, no te quejes cuando las cosas no son como tú quieres que sean, y no le eches la culpa a Dios de las consecuencias de tus propios errores. Gracias.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con las oblaciones de esta ofrenda, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa.
Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonándonos de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que le favorece, si lo haces dócil a todos tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.